chicas. ¿Qué? A ver si les escucho. Me parece en lo que para. Ahí sí lo cortamos. Sí. Ustedes me digan. Ah, no, ya está grabado. Sí. Ya. Formalidad, fluidez, dicción y volumen alto. Volumen. Vamos por ese 10. Vamos por ese 10. Si se traban, pues ya. Eso otra vez empezamos. Cálmense, comiencen y ya eso se va a Y ir. si alguien se da cuenta que aspira a la persona, dices, tú también entras ya ayuda para que sepa. Ay, sí. Ay, sí. Buenos días, el día de hoy vamos a realizar el análisis filosófico de los 4 niveles epistemológicos de conocimiento a partir del discurso y la práctica educativa que identificamos en la entrevista realizada a la maestra Estefanía Telles Mora. El equipo está conformado por Nancy, Aurora, Jasmine, Arlet, Jenny y su servidora Sarai. Bueno, comencemos con el primer nivel que corresponde a las corrientes epistemológicas en torno a la posibilidad del conocimiento. Estas son 6 llamadas el dogmatismo, el escepticismo, el criticismo, el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo. Estas corrientes defienden si es posible el conocimiento o no, y en caso de que sea posible, pues especifican de qué manera. Nosotras identificamos en la entrevista realizada a la maestra que ella es crítica y pragmática. bueno, con respecto a lo que nos mencionas ahí, afirmo que es crítica porque debido a lo que la maestra o la docente respondió, por ejemplo, me gustaría mencionar lo que ella dijo. Ella comenzaba diciendo, la enseñanza es este intercambio dialógico sobre un saber que va a generar cierta conciencia y reflexión en el sujeto que va a aprender. Número 2, ella decía, trato de estar como proponiendo cosas que pueden fortalecer mi comunidad. Y número 3, los pedagogos necesitamos ser o tener una mirada muy reflexiva de los hechos o de los fenómenos educativos. Esto, bueno, a través de su discurso ella enfatiza mucho en el cuestionamiento, en el análisis, en la reflexión, y esto por supuesto son características clave del criticismo. Recordemos que el proceder del criticismo es ser reflexivo y crítico, de acuerdo a lo que nos menciona Zamudio 2012 en la página 99. Y bueno, puesto que siempre va a estar buscando ese cuestionamiento de todo lo que las personas asumen como verdad o mentira. Es así que el criticismo va a buscar dentro de sus propósitos darle solidez al conocimiento. También arguyo que es crítica porque de acuerdo a lo expuesto durante el discurso de la docente, las actividades propuestas por ella misma fomentan en el estudiante que se asuma como un sujeto de transformación social. De acuerdo a lo que nos menciona Ayusta y Trilla 2024 en la página 331, la enseñanza se propone formar pensadores críticos que se asuman como sujetos políticos y por ende de transformación social. También me gustaría agregar, voy a citar a la maestra en una parte de la entrevista donde mencionaba que ella ve a la pedagogía más como una parte formativa, ¿no? En donde ella considera que coadyuva con el sujeto, con el estudiante en este caso, para que tome conciencia de cosas que pasan a su alrededor, y esto también que le permita al sujeto darle un sustento o un fundamento para que se pueda apropiar este sujeto del conocimiento, más o menos como lo que tú mencionas, ¿no? Otro aspecto por el que identificamos que es crítica es porque mencionó que el fundamento teórico en el que se basa o se fundamenta su práctica educativa es la pedagogía crítica. Si bien no especificó cuál pedagogía crítica, porque recordemos que hay diferentes, consideramos que su discurso tiene afinidad con la pedagogía crítica freiriana. ¿Por qué? Porque esta concibe a la educación como un proceso de concientización mediante el diálogo horizontal, en el que los sujetos dialogan con el mundo y entre sí para problematizar su realidad. Eso también lo encontramos en Ayusta y Trilla. Además, la maestra hace referencia puntualmente al diálogo horizontal, donde se refiere a que los alumnos no la vean a ella como la única poseedora del conocimiento, sino también ya es contemplar al alumno como poseedor de conocimiento y que lo puede compartir. Sí, justo coincido con esta postura crítica, ya que en la cita 7, la maestra Estefanía, la cito, menciona:
Lo que estoy haciendo para fortalecer el pensamiento crítico reflexivo es la autoevaluación con un lenguaje muy básico para los alumnos porque son pequeños. Entonces les pongo como ciertos enunciados que es valorar su propio desempeño y en una hojita así como de 5 indicadores y ellos determinan qué le faltó aprender en la actividad. Y aquí lo rescato como una postura crítica, ya que ellos determinan que les faltó aprender inclusivo e incluso aquí la maestra busca que los mismos alumnos analicen e identifiquen los conocimientos que pues tienen áreas de mejora. Así es, compañera. También me gustaría retomar una cita de Gessen de la teoría del conocimiento, página 31, que nos menciona que el criticismo examina todas estas afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente, donde quiera pregunta por los motivos y pide cuentas a la razón humana. Su conducta no es dogmática, sino reflexiva y crítica. Si bien la maestra durante la entrevista nos mencionaba que busca que los alumnos tengan una participación activa en su aprendizaje, y desde esta perspectiva el conocimiento no se da solamente por una simple transmisión, sino que se da por la experiencia y una actitud reflexiva, si bien ya lo mencionaban, también dialógica y también crítica frente a la realidad. Asimismo, trata de entender y transformar la realidad a través de la reflexión. Como ya lo comentó mi compañera Sara, también estamos de acuerdo en que la maestra Estefanía es pragmática, ya que en la primera cita menciona que generalmente a los alumnos los lleva al hacer. Si hay una cuestión de compartir conocimientos, es una cuestión de conceptos y generalmente los lleva al hacer, a que vivan las experiencias. Y justo la pragmática nos habla, en la lectura de epistemología y educación, nos habla que la pragmática, el conocimiento debe llevarlo a una utilidad, a que sea práctico. Así es, Sara, coincido contigo y lo considero así también porque uno de los postulados fundamentales del pragmatismo es precisamente que el conocimiento sea útil y aplicable en la práctica. Como señala Samudio 2012 también en la página 95, para el pragmatismo el conocimiento humano tiene sentido solamente en el camino práctico. Y bueno, lo noto de manera explícita ya en la respuesta de la docente cuando ella dice, parto como de la problemática, de diseño actividades que impliquen que de manera cognitiva me lo van a responder. Entonces al analizar su discurso, lo que ella menciona y está diciendo es que le está dando peso a ese diseño didáctico para que el estudiante pueda encontrar soluciones prácticas. Y también, bueno, por otra parte aludo que es pragmática, porque ella menciona, yo todo el tiempo estoy como utilizando mi planeación, eso me da como una tranquilidad, y bueno, ahí lo podemos ver de manera que el pragmatismo está presente no solo en la forma en que les enseña al estudiante, sino también en el instrumento que ella utiliza como en su planeación. Sí, ¿no? Que lleven estos conocimientos a una utilidad. Así es. Sí, de hecho, en la parte de la entrevista donde puntualmente podemos ver y argumentar por qué decimos que es pragmática, es cuando le hacemos la pregunta de qué finalidad tiene para ella el realizar una planeación, como bien menciona Nancy, o sea, tiene utilidad, no nada más es hacerlo por hacer. Y ella dice literalmente que para ella es un referente pragmático la planeación para andar en la parte práctica de la educación, es decir, ya la acción como tal, que tenga una finalidad, una utilidad, como mencionas tú hace. Incluso me parece, cuando realizamos la entrevista, la maestra mencionó que tener su planeación la mantenga tranquila, ¿no? También para reafirmar esta parte del pragmatismo, recuperando ya lo que se ha comentado, es que, como dijo la maestra al final, no solamente ve el pragmatismo en su práctica, sino que también en la parte formativa, en lo que puedo citarla, en la última parte en donde nos dio una recomendación sobre que la formación nos va a dar las herramientas necesarias para intervenir en la acción en el campo. Entonces, en esta parte ve pragmáticamente a la formación como un apoyo por medio de su utilidad que nos va a servir para, como pedagogos, para Intervenir en la realidad. Nancy, ahora, ¿qué nivel pasamos después? Ok, bueno, vamos a continuar con el análisis del segundo nivel.
de conocimiento epistemológico, que es el preontológico, y es con especial atención en si el conocimiento depende del objeto o si el conocimiento depende del sujeto. Vamos a comenzar. Bueno, al respecto, consideramos que la maestra es objetivista porque, a modo de saber quién es el factor determinante en el conocimiento humano, le hicimos la siguiente pregunta. ¿Usted de qué considera que depende que los estudiantes adquieran el conocimiento? A lo que la maestra contestó en primer momento que para ella sería fácil decir que depende de la disposición del alumno. Sin embargo, ella reconoce que es una cuestión multifactorial. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que hay condiciones del contexto sociales, económicas, culturales, políticas que permean el aprendizaje. O sea, ya no solo implica que el alumno tenga la disposición, sino que hay otros factores externos que influyen en este proceso. Y bueno, al considerar que adquirir conocimiento depende del contexto y factores externos, esto tiene sentido con lo que propone el objetivismo. De acuerdo con Zamudio, en la lectura de Epistemología y Educación, en la página 136, menciona que el objeto es el elemento decisivo entre los dos miembros de la relación cognoscitiva, es decir, el objeto determina al sujeto. Así es, Sara. Nuevamente la maestra reafirma, ¿no?, más adelante en su discurso, ella dice, tiene que ver mucho con las condiciones del contexto. Entonces, continuamente ella está enfatizando en que son otras condiciones las que determinan el conocimiento, por lo tanto, le cae demasiado peso o le brinda demasiado peso al objeto. Sí, en esta parte de asignación a la importancia del objeto, también podemos reconocer que la docente comentó, yo creo que como educadora tienes que saber qué tipo de conocimientos son significativos para el sujeto, para el objeto, pero también cómo se fundamentan en una realidad. Es decir, que como ya había comentado mi compañera Sara, el objeto determina cómo al sujeto en cuanto a cómo se va a dar la enseñanza. Y en esta parte recupero la cita de Zamudio de la página 92 de Epistemología y Educación, en donde comenta que la objetividad descriptiva es en el hecho que el contenido de las verdades o teorías no es subjetivo, sino objetivo. Y una verdad, una teoría, una ley es objetiva si presenta, reproduce o reconstruye algo real, es decir, que parte de la realidad, por vía de un pensamiento conceptual. Y en esta parte también podemos considerar que el conocimiento es válido por un medio o gracias al sujeto. Estoy de acuerdo con tu postura, bueno, con la postura de las tres opiniones que nos dieron, porque en la cita 5 y 6 la maestra enfoca como palabra clave el contexto. Cito a la maestra, las condiciones contextuales también tienen mucho que ver, el cómo recupero yo el que vivan las familias y qué hay en la comunidad. La maestra nos mencionaba que trabaja para una empresa donde da clases de gramática a extranjeros, específicamente en Texas, y él lo que hace es preguntarles acerca de su historia, su comunidad, y de esta manera les enseña español desde su contexto. Y bueno, la maestra puntualiza el contexto para incorporar sus proyectos y la influencia que tiene para fortalecer el conocimiento. En la lectura de Epistemología y Educación, en la página 138, el autor José Gabriel menciona que para el objetivismo, el objeto es el núcleo de todo conocimiento. Es decir, que el mundo objetivo de las ideas o esencias es el fundamento sobre el que descansa toda la estructura del conocimiento. Asimismo, me gustaría retomar esta parte que la maestra nos mencionaba durante la entrevista, que si bien hay factores que también intervienen en cuestión del aprendizaje, que nos hablaba ella de que no solamente va a depender de sujetos, sino también va en cuestiones familiares. Nos mencionaba que también hay cuestiones incluso de alimentación que no le permiten al estudiante un aprendizaje óptimo. Y no es que no quiera el alumno o no tenga la disposición para aprender, sino que no tiene los elementos suficientes para que pueda llevar a cabo este aprendizaje.
También ella nos mencionaba que no se trata de ver al sujeto como el problema, sino es el fenómeno y es también una cuestión social y también es una cuestión más global. También me gustaría retomar la cita de Gessen, Teoría del Conocimiento, página 46, que nos dice que el sujeto toma sobre sí, en cierto modo, las propiedades del objeto, las reproduce. Esto supone que el objeto hace frente como algo acabado, algo definido, de suyo de la conciencia cognoscente. También no niega que haya en su discurso esta subjetividad, sino que le da más peso, le da más esta determinación estructural a comprenderlo más objetivamente. Muy bien, ahora pasamos al tercer nivel correspondiente a las corrientes epistemológicas ontológicas en torno a la existencia del conocimiento, las cuales son idealismo, fenomenalismo y realismo. Estas corrientes responden a la pregunta sobre cómo existen los objetos del conocimiento, entendiendo al idealismo que refiere que los objetos de conocimiento existen por medio de las ideas, al fenomenalismo por medio de los fenómenos y por último al realismo por medio de realidades. Por ello, nosotras determinamos que la maestra es fenomenalista y realista. En primera instancia voy a hablar acerca del fenomenalismo. Voy a citar a Zamudio en su texto Epistemología y Educación en la página 153, donde menciona que el fenomenalismo considera que no conocemos las cosas como realmente son en sí mismas, sino como se nos aparecen. De esta forma, voy a citar a la maestra donde menciona que lo que le gusta, por ejemplo, de la educación primaria con respecto al nuevo modelo educativo que es la nueva escuela mexicana y respecto a los proyectos, ella menciona que ya le dan un sentido más cercano a lo que viven los estudiantes, también que antes estaban muy alejados, por ejemplo, cuando los estudiantes egresaban de ciertos niveles y decían, bueno, ya aprendí esto, ya aprendí aquello, pero ahora salen a la realidad y ¿qué es lo que tienen que hacer? Realmente no comprendían absolutamente nada de lo que pasaba en su realidad y por ello ella menciona que el aprendizaje para ella va más encaminado ya no solo a que se problematice la realidad, sino que trata de estar como proponiendo diversas actividades, diversos proyectos que fortalezcan su comunidad, la comunidad de los estudiantes, donde ellos puedan aportarle algo a lo inmediato, es decir, al fenómeno al que se encuentren los estudiantes. Y de esta manera van a poder reflexionar su propia realidad. También considero importante mencionar que la maestra decía que para ella la enseñanza es un intercambio dialógico de saberes, es decir, cada uno de nosotros va a aportar algo distinto, pero a su vez algo significativo. Y por último, ella menciona que a veces la enseñanza para el estudiante puede ser una cosa, mientras que para el docente puede ser otra. Es por ello que consideramos a la maestra como fenomenalista. Y bueno, en contraste con este punto, Jenny, también consideramos que es realista, puesto que ella afirma que, bueno, se asume como realista porque de acuerdo a lo que nos dice Gessen, el realismo lo considera como algo real al objeto de conocimiento. Usted estaba en la página 54 y bueno, es así que la docente señala que ella parte de una problemática. Y en ese sentido ella menciona que tal vez algunos tienen problemas en oralidad, en lenguaje, entonces es muy específica en cuanto a la problemática que se está enfrentando. No es algo que ella inventa, sino es algo que se está viviendo en la realidad. También es evidente en su respuesta porque ella dice, recupero lo que viven las familias, qué hay en la comunidad, nos está hablando de realidades. Y bueno, también citando a Gessen, 2017, señala que el fenomenalismo va a coincidir con el realismo en que admite que las cosas son reales. Y bueno, reitero que la realidad de la docente, lo que la docente enfrenta es algo que no se puede negar independientemente de lo que piensen otras personas, es lo que se está enfrentando. Bueno, al respecto, antes de continuar con lo del realismo, quiero puntualizar en el fenomenalismo, porque la maestra dice que nos dijo que como pedagogos necesitamos tener una mirada muy reflexiva ante los hechos o fenómenos educativos.
Y bueno, al mencionar la maestra directamente fenómenos educativos, consideramos que ella alude a que no conocemos realmente el acto educativo en sí mismo, sino cómo se presenta en la realidad. Y también retomando lo que mencionaba mi compañera Jazz, sobre el fenómeno educativo, ¿no? Que por ejemplo, decía la maestra, no podemos decir que un alumno no está aprendiendo solamente porque no tiene la disposición, o darle la responsabilidad completamente también a los factores externos. Ella hablaba de esta mirada reflexiva como pedagogos, en el hecho de ver de una mirada 360, o sea, el fenómeno, no dar por hecho que así es, sin embargo, o sea, aceptar que hay una realidad, pero precisamente esta mirada reflexiva nos va a ayudar a identificar qué es lo que realmente repercute en esto, y no solamente verlo, sino proponer qué hacer o saber qué hacer. Exactamente. También esta parte sobre la cuestión realista, nosotros la podemos clasificar como realista extrema. Ella nos mencionaba que las personas que han hecho este ejercicio de investigación generan el conocimiento a partir de algo que no les está pareciendo, o que se sale, nos mencionaba, se sale de la norma. Ella sí nos decía, y eso empieza a generar curiosidad, y eso es lo que empieza a generar esta parte de conocer, de ir más allá de lo que nosotros realmente conocemos. Y ella también nos mencionaba que nosotros como pedagogos en formación somos los principales responsables en hacer conocimiento, en escribir todo lo que está pasando y por qué se está saliendo de esta norma. También ella reconoce que hay una realidad externa y una realidad objetiva que desafía lo establecido y que motiva a esta indagación, ya que el conocimiento que se conoce es a partir de una realidad que existe independientemente del sujeto. Y me gustaría citar a Zamudio en Epistemología y Educación, en la página 173, que dice que lo real es lo existente y que estas son independientes de la conciencia. Bueno, bien, ya llegamos ahora sí al final de nuestro análisis, con este cuarto análisis, que está enfocado en las corrientes epistemológicas que explican el origen o la fuente del conocimiento. En este nivel se encuentra el apriorismo, el intelectualismo, el racionalismo, el empirismo, como 4 fuentes principales, y estas corrientes buscan responder a la pregunta de dónde proviene el conocimiento, es decir, si este se origina a través de la experiencia o a partir de la razón. Un elemento del priorismo es que no ocurre desde la experiencia, sino del pensamiento, pues su naturaleza es la realidad. Y la maestra destaca mucho esta parte en que hay personas que ya tienen estos conocimientos innatos, es decir, en donde tiene 2 respuestas. El mismo alumno fue estimulado, sobreestimulado, o la segunda es que la mamá al momento de la gestación tuvo otro proceso durante su embarazo. Por lo tanto, el niño ya tiene preestablecidos ciertos conocimientos o esta misma reflexión. Sí, con respecto a ello, consideramos como equipo también que es apriorista, debido a que, de acuerdo a lo que la docente menciona, ella continuamente hace referencia muy directamente a las capacidades innatas, y bueno, esto claramente representa una postura apriorística clásica, donde ya el individuo, el sujeto, ya tiene ciertos saberes o nace con ciertos saberes o disposiciones, conocimientos o habilidades que pueden desarrollarse o no. Y bueno, aquí me gustaría leer lo que la maestra comentaba, y ella decía, hablaba de las capacidades que podemos tener innatas los sujetos. Hay muchas cosas que los individuos ya traen precargado como si fuera algo genético. Hay otras habilidades, ella menciona que no las tengo, pero que si soy disciplinado las voy a poder desarrollar. Y bueno, podemos ver claramente cómo destaca aspectos biológicos, enfatiza que ya el sujeto tiene precargado ya algo que dentro de sus genes ya tiene esa predisposición. También lo que dice Zamudio 2012 señala que el apriorismo va a rechazar la idea de que todos los conceptos van a estar basados o provienen de la experiencia, sosteniendo que existen estructuras racionales
que son innatas y que van a organizar este conocimiento. Es así que, por ejemplo, nosotros podemos recibir información a través de la percepción, ¿no? Ocupamos los sentidos. Pero no con eso ya tenemos el conocimiento, sino que nosotros ya tenemos estructuras mentales que se van a encargar de decodificar y de transmitir y organizar sobre todo esa percepción para convertirla en conocimiento. Incluso sería interesante poner un debate acerca de esta postura, si realmente vienen precargados estos conocimientos innatos o no, o de qué manera está procesando esta información. Pero eso será para otro tema. Sí, precisamente como ya ahorita se pudieron dar cuenta, estamos del lado del apriorismo en cuanto a este análisis y consideramos, cabe resaltar que como comentan mis compañeras, el propio significado de apriorismo, como dice Zamudio en la página 128, significa lo que se precede. En términos filosóficos, es la caracterización del conocimiento en independencia de su fuente. Es el conocimiento propio desde el inicio de la conciencia innato a ella. Justamente es otra vez la palabra innato, ¿no? Que mencionaba muchísimo la maestra Estefania. Muchas gracias. Bueno, ahora ya terminamos el análisis de manera extensa de los niveles epistemológicos, pero vamos a manera de conclusión identificar en los 4 niveles puntualmente dónde se posiciona la maestra Estefanía. Nancy, por favor. Sí, claro que sí, Sara. En el primero, respecto a la corriente epistemológica en torno a la posibilidad del conocimiento, nosotros como equipo llegamos a la conclusión de que la maestra se posiciona desde una postura del criticismo y del pragmatismo. Como en el segundo nivel de las corrientes preontológicas en torno a la existencia del conocimiento, nosotros concluimos que la maestra está posicionada desde el objetivismo. Y el tercer nivel, que son las corrientes epistemológicas ontológicas en torno a la existencia del conocimiento, estamos de acuerdo que la maestra Estefanía es fenomenalista y realista. Y finalmente, en el cuarto nivel están las corrientes epistemológicas en torno al origen del conocimiento, y como equipo llegamos a la conclusión de que la maestra Estefanía está posicionada desde el apriorismo. Muchas gracias. Gracias, Esperamos que gracias, haya sido gracias. enriquecedor este análisis. Hasta la próxima. Bye. Bueno, eso lo cortamos. Hubiéramos dicho así. Bye. Bueno, sí, Hay que despedirnos de la cámara. Os digo unas palabras y ya. Sí. Bueno, hasta aquí llegó nuestro análisis filosófico. Eso sería todo por nuestra parte. Bye.